Ahí estaba pronto volverá de Ya Love. Ya lo. Estamos acá con Esteban Steve Hidalgo. Hermano, eso fue. ¿Qué parte fue? Eso fue en Santiago, la iglesia de Veraca. Ahí dentro de los que vimos el video, tú estabas ahí en mano derecha nuestra, Sí, ahí participando en el bajo. izquierda de nuestros, telespectadores. A mano izquierda está ubicado ahí en el bajo eléctrico Sí, Esteban. Esteban, y ahí, bueno, imagínate el mensaje. Pronto volverá. sí, totalmente. Bonito mensaje. Y ahí el trabajo, ¿cómo fue, Esteban, para poder arreglar una alabanza que es más o menos conocida, y que es de la más conocida de Sí, Yalope? ¿Fuiste respetuoso de lo que ya había? ¿Cómo te fuiste para hacer algunos arreglos? mira, específicamente en esa canción participé solamente en el bajo. Ya. Hay otras canciones en que participé en arreglos, creo que no sé si una o dos participé en arreglos, pero principalmente participé en el bajo. Y sí, en realidad la preparación fue bien extensa, estuvimos más de 2 meses ensayando todos los fines de semana, yo siendo de Conce, viajando todos los fines de semana para Santiago. Fue un proceso bien agotador, aparte que igual yo venía recién integrándome al equipo. Llevaba un par de semanas solamente y ya tenía que estar ahí preparándome para eso. Entonces fue un proceso bien, como muy bien preparado y bien extenso, pero fue una bonita experiencia que hoy en día yo la atesoro en mi corazón. Sí, hay varios pasajes, hermano, en el Antiguo Testamento que hablan de entregar esto con excelencia, ¿no? La adoración a Dios, de cuando Dios también empieza a relatar en el tabernáculo de cómo realizar las ofrendas, era todo detallado, con excelencia, y por eso también se realizan estos trabajos y estas adoraciones de esa manera, ¿verdad? No al lote, no como salgan, no, sino que se busca con Justamente, excelencia al Señor. sí, en realidad en todo lo que hacemos nunca está la mediocridad, en realidad, y eso es lo que no tiene que estar en realidad, siempre tiene que estar la excelencia para el Señor, poder entregar algo con lo que el Señor nos regaló a nosotros, nuestros talentos, nuestras capacidades, y dar lo mejor de nosotros para, como te decía antes, para expandir el reino. Amén. Hermano, y dentro de algunos proyectos que tú estás trabajando ahora, o qué se viene dentro de lo que tú estás realizando en la alabanza, algunos proyectos que nos puedas contar. Sí, mira, por ahora me estoy dedicando principalmente al servicio en mi iglesia. Para mí siempre ha sido como lo principal de eso. Como te decía, estuve un par de años liderando el equipo de alabanza de mi iglesia. Ahora apoyo de un poquito más atrás, pero siempre estoy ahí full ahí. Eh, para este año igual sigo produciendo, sigo trabajando en un par de proyectos por ahí de algunos amigos, de algunos ministros por ahí. Mira. Así que en realidad principalmente está ahí, o sea, poder seguir trabajando en lo que es la música cristiana, de poder sacar material que sea, como dices tú, de excelencia, para poder entregar un mensaje. Yo creo que por ahora mi vista está en eso. Mira, hermano, y al inicio hablábamos un poco de producción musical. Si nos puedes contar un poquito en qué consiste, por ahí para ir aprendiendo esos términos que antes en la iglesia eran un poco lejanos y no se escuchaban. Sí, la producción musical en sí tiene muchas ramas. Estamos hablando de lo que es la composición, de escribir las letras, ¿cierto? De maquetear en un principio, hacer los arreglos, grabación, edición, mezcla, máster y todo lo que tiene que ver con el audio en sí. Y claro, en realidad, ahora hoy en día, y sobre todo después de la pandemia, hubo un crecimiento en cuanto al conocimiento de esa área, cosa que es súper buena, sobre todo pensando en nosotros que nos desarrollamos en la iglesia, que todos esos conocimientos finalmente se ponen a disposición del servicio en la iglesia, así que uno igual se alegra mucho de que el conocimiento ya también se esté expandiendo para poder usarlo en nuestras congregaciones. Claro, no importando, ¿verdad, Esteban, el mensaje para los que nos están escuchando del tamaño de la iglesia, sino que con las herramientas, valorar lo que se tiene, Sí. cómo se valoró, cómo partió el milagro de la alimentación. 5 panes, 2 peces, entonces de eso poco se multiplicó y Dios lo tomó y se entregó y causó un milagro tremendo, ¿verdad? Sí, totalmente. Es importante que, claro, uno siempre va a querer lo mejor, siempre va a querer implementarse y tener como el escenario ideal para poder ejecutar esas cosas, pero como dices tú, es súper importante poder valorar lo que uno tiene, partiendo ni siquiera por los implementos, sino que partiendo por los hermanos que uno tiene a su lado. Claro. Las personas que están a disposición y están solamente por su voluntad, ninguna obligación, están para servir. Y yo creo que el recurso principal, recurso entre comillas, principal es justamente las personas que tú tienes a tu lado, tus hermanos que están sirviendo junto a ti. Y después viene lo demás, las implementaciones, las cosas técnicas. Y como dices tú, con lo poquito que hay, siempre hay que sacarle el mayor provecho
porque quiere decir que cuando ya le estamos sacando provecho, quiere decir que ya estamos listos para avanzar a lo siguiente. Y yo creo que también el Señor se agrada de eso, de a veces con las limitaciones que podamos tener, aún así estemos con la disposición, la motivación de poder servirle con las mismas ganas a como si tuviéramos todo. Exactamente, hermano. Amén. Es como yo escuchaba un testimonio de un pastor que también oraba, estaban compartiendo una once. Hay una mantequilla, un pancito, y él decía, gracias Señor por este jamón, por este queso, Eso. por este, pero por fe, ya lo declaraba, lo decía, y se tomaba, y luego venía la bendición, pero con lo que se tenía se trabajaba, y luego venía el milagro de parte del Señor. Sí, qué importante verlo así, totalmente. Yo creo que también el Señor nos insta a tener esa mentalidad y a tener ese corazón, por sobre todo. Así que Amén, hermano. comparto 100% lo que hizo. Fíjate que nos también, de igual desde Setúbal, San Pedro de la Paz, hermano, un saludo a nuestra hermana Olguita, a mi novia, hermano, que nos está viendo. Olguita. La 10 de la escuelita, un gran saludo, hermano, nos está viendo en sintonía acá en Radio Dirección. Tremenda labor que hace Olguita ahí trabajando con los niños. La paciencia, hermano. Sí, la paciencia. Yo la admiro mucho. Hay que tener también, ¿cierto? Bueno, es que son todos labores o ministerios. Somos un cuerpo. Todos Exactamente. cumplimos distintas funciones, todos tenemos vocaciones distintas y lo bueno es que lo estamos usando ahí para el servicio, así que todo es súper valioso e importante. Hermano, y en este servicio que te tocaba a ti en la parte musical, ¿alguna experiencia, testimonio que nos quieras compartir, algo que de parte de Dios, algo que te ha tocado? Si nos puedes comentar y compartir algo. Sí, principalmente es algo de lo que en realidad yo nunca hablo. Mira. Solamente mi familia y mis amigos muy cercanos saben como más allá de mí, de lo que fue mi experiencia, sobre todo comenzando en los caminos del Señor, porque como te decía antes, cuando yo comencé tenía alrededor de unos 13 años aprox, y venía pasando por un proceso bien complicado, así como en resumidas cuentas, en mi niñez, a los 11 años, pasé por un proceso de bullying en el colegio. Y eso, uno siendo niño, en realidad uno teniendo un corazón de nunca pensar que hay maldad, siempre pensando en que, no sé, todos van a actuar como tú también lo harías. Y finalmente te das cuenta de que eso no pasó, y eso a un niño lo derrumba. Entonces yo en ese tiempo empecé a pasar por una depresión, empecé a pasar por un sentimiento de rechazo, y de ahí parte mi historia importante, porque ya gracias a eso también después tuve un motivo para poder acercarme a la iglesia. A través de eso también el Señor comenzó a actuar en mí. Yo pasando por ese proceso, pasó esa instancia de que el pastor oró por mí, el pastor brasileño oró por mí, y como te decía, hubo un antes y un después. Después comencé a acercarme más a lo que era la música, la alabanza, pero finalmente, más que por un gusto, yo hoy en día lo veo para atrás y fue el medio por el cual el Señor me comenzó a restaurar. O sea, como te decía, yo antes era una persona, un niño en realidad, que sentía mucha vergüenza, siempre muy abajo, no hablaba con nadie. Por el mismo tema del bullying, lo que te provocó. Sí, bueno, en realidad yo siempre fui como Siempre más fuiste tímido, pero ya cuando pasó ese proceso, todo se intensificó. Entonces, para mí como la experiencia más fuerte que he pasado como en la vida ha sido eso. Y es por eso que hoy en día estoy acá en realidad. O sea, el Señor usó ese medio para poder restaurarme. Y es por eso que yo también hasta el día de hoy le sigo sirviendo, porque siento gratitud con Él, con lo que ha hecho conmigo, por lo que yo también he visto que ha hecho con mi familia, con cada uno. Entonces, yo siempre recuerdo en realidad, bueno, de hecho la palabra está también, cuando Elías está mal, cuando Elías está triste, desesperado, está huyendo ahí a Oreb. Y también le dice al Señor, ya basta, quítame la vida. Porque a veces en procesos difíciles la mente funciona tan rápido, y sobre todo cuando el enemigo ve que uno está pasando por un proceso difícil, ahí sobre todo ahí está atacando full. Entonces uno también ve eso, o sea, lo ve en la palabra, que no solamente uno que lo pasa mal o el hermano del entorno, sino que hace mucho tiempo atrás también las dificultades, las malas experiencias también estaban pasando. Pero a través de eso, como te decía, el Señor ha hecho una obra importante en mí, y yo creo que esa es como mi motivación principal
por la cual hoy en día yo le he entregado en realidad mi vida completa. Desde que tuve ese acercamiento al Señor, desde que tuve esa experiencia, yo no he parado de servirle, a veces con dificultades, a veces con ciertas limitaciones, pero hasta el día de hoy he estado 100% enfocado porque siento que ahí entendí tanto. De verdad que entendí mucho acerca de lo que era el Señor. Obviamente después he seguido teniendo experiencias bonitas con el Señor, pero para mí todo partió desde allá. Y hasta el día de hoy soy un agradecido del Señor por todo por lo que ha hecho en mí. Tengo una historia que ha sido el camino de la fe, que como te decía no ha sido fácil, pero sí hasta el día de hoy seguimos perseverando ahí en el camino. Claro. Como Así Pablo que mostraba las cicatrices que tenía de los latigazos, de los castigos. Entonces, igual, y todos quizás los que nos están escuchando, igual hermano acá nos están viendo por TV8, también tienen tantas cicatrices y les doy gracias hermano, te agradezco de contarlas, de mostrarlas, porque Pablo tampoco se avergonzaba, tú tampoco, así que bueno hermano, porque yo creo que además de alguien le va a servir esto que estamos compartiendo. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, durante el camino igual me he encontrado con personas que han pasado por lo mismo. De hecho, somos más de lo que pareciera que de los que hemos pasado lo mismo. No se nota. No se nota. No se nota porque como es algo que tienen dentro las personas, tenemos dentro y da vergüenza a veces contarlo porque a lo mejor igual van a repetir lo mismo, quién sabe. Totalmente. No se nota. Pero finalmente también esos resultados de una identidad en Cristo que se va ahí escribiendo. Yo creo que eso es importante. Todos estamos en el camino de perseverar, estamos en el camino de poder seguir avanzando. A veces no todo está perfecto, no todo está bien. De hecho la palabra dice, o sea, el mundo tendréis aflicciones, pero tranquilos que yo he vencido al mundo. Amén. Y esa tiene que ser nuestra seguridad, o sea, que todo lo que nosotros podamos pasar, las tribulaciones, las dificultades, todos tenemos en cuenta de que el Señor también está con nosotros y hay una diferencia tremenda entre pasarlo entre nosotros mismos o con amigos, a realmente saber y ser conscientes de que el Señor te está cubriendo con su mano poderosa siempre y estás ahí con Él. Entonces yo creo que esa tiene que ser nuestra mayor seguridad y nuestra esperanza de que Él siempre está con nosotros. Y ese proceso, hermano, se sirvió eso que querían para hacerte mal, para hacerte daño, para hacernos daño. O si alguien está pasando por eso, hermano, que Dios cambie lo que quieren hacernos mal en una bendición. Sí. Toma ese proceso, esa prueba para bendecir tu vida, para bendecir la vida de los que nos están escuchando. Yo creo que más de uno está pasando por una situación similar, pienso yo, Esteban. Sí, y no solamente son cosas que les pasan a un niño, también le pueden pasar a un adulto en el trabajo, en distintos ambientes. Entonces yo creo que también es importante recordar a alguien que esté pasando por ese momento y que independiente de todas las cosas, el Señor siempre está ahí. Sí. Y a través de esas situaciones difíciles también se escriben historias hermosas por su parte. Entonces yo creo que esas tienen que ser como nuestro ánimo. O sea, nuestra vida acá, en la vida terrenal, es pasajera. Entonces tenemos que seguir avanzando, siempre como en pos de irnos pareciendo ahí a Jesús y tener la esperanza de que esto algún día, si hablamos de un sufrimiento en sí, esto va a pasar. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay una eternidad después de todo esto, que va a ser hermosa y es lo que nosotros anhelamos como hijos de Dios, de pasar ahí la eternidad con Él. Y no solamente te hablo de algo que viene después, sino que también ahora en la vida terrenal el Señor nos puede dar gozo, nos puede dar alegría, cambiar nuestro lamento en danza, como dice por ahí en la palabra. Porque en realidad la vida no es malo, no es todo sufrir, sino que hay muchas cosas hermosas que el Señor nos da en la creación. Tú vas, no sé, a un parque, tú puedes apreciar todo, el pasto, el cielo, las nubes. Entonces son muchas cosas que también el Señor creó para nosotros, porque también, o sea, en todo sentido la palabra también dice que Él tiene planes de bien y no de mal. Así es. Entonces también uno tiene que verlo en ese sentido de que no todo está mal, de que no todo es dificultad, de que no todo es triste, sino que también el Señor nos puede dar gozo en medio de todo. Sí. Y dar la seguridad de que está con nosotros. Así es, justamente, hermano. Por eso te agradecía, hermano, que tú contaras eso, porque Elías también lo dijo. Dijo que como tú dices, quítame la vida, en el fondo quería morirse. Sí. Pero Dios lo sustentó con alimento. Encima le dijo que había algunos que seguían orando por él, que no han doblado sus rodillas. Sí. O sea, había un respaldo también. Es importante igual los hermanos, por una parte los que somos de la congregación, orar por hermanos, porque eso no se ve. Totalmente.
Y aquellos que están pasando por eso, decirle al Señor de que estoy pasando por esta situación, Él la sabe, ¿verdad? Pero siempre quiere que nosotros la digamos, que la podamos orar, decirle, comunicarle a Él lo que estamos pasando, porque Sí. ahí nos sustenta. Y vino después el sustento de parte de Dios con Elías, Sí, totalmente. que era alguien que tenía una trayectoria, porque encima era profeta. Pero nadie, hermano, está libre de una situación así de pruebas o de pasar... porque algunos ven, hermano, en ese pasaje, que hay una depresión que en el fondo tuvo Elías. Justamente. Sí, que- va más allá de solamente Sí. un momento triste. Sí, sí. Sí. Que se sintió solo, no tenía salida, él no veía una salida. Justamente. Sí, pues ahí iba huyendo ahí a Oreb, ahí cuando Sí. se le aparece el ángel. Y, sí, es tremendo. Para mí, de verdad que después de haber pasado quizás esos momentos difíciles, poder estudiar esa parte de la palabra es como algo que te anima realmente y decir que no importa la circunstancia, el Señor está ahí. No se ha olvidado de ti. Amén. Qué bueno, hermano, qué bonito momento que estamos compartiendo acá también de la palabra, de testimonios y de estas heridas que tenemos nosotros y de mostrar ahora estas cicatrices que Dios nos da y cómo nos sustenta para salir de la situación que estamos pasando. Un mensaje para aquellos hermanos que nos están viendo, estamos compartiendo acá, hermanos, con Esteban Hidalgo. Miguelito, hay otro video que le envié para compartir otra alabanza, nuestro hermano Miguelito la va a presentar. De una alabanza de nuestra hermana Gloria Silva, hermano, y Sí. ahí bueno, también te vi, coincidimos con la gran banda Los Delios de Chile, Sí, totalmente. Nos hemos encontrado varias veces en varias y instancias. usted acompañando a Gloria Silva, que ahora fue nominada al Emmy, una postulación al Emmy. Sí, 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 pues lo que sí, la Mira. Gloria está trabajando full también. Hemos estado varios años trabajando con ella. Para mí fue una de las primeras personas con las que yo empecé a trabajar full, a encargarme de muchas cosas, de dirección musical, ser músico, armar equipo, hacer arreglos musicales y varias funciones. Entonces, para mí también ha sido parte importante de lo que es mi trayectoria, mi pequeña trayectoria sirviendo al Señor también fuera de lo que es la iglesia. Y en este video que vamos a ver, hermano, ¿tú tocaste solamente el bajo eléctrico? O No, también? ahí produje completamente, o sea, Mira. hice los arreglos, la producción completa, las grabaciones también las vi. Ya ahí fue un trabajo mucho más completo, fueron aproximadamente unas 6, 7 canciones. Mira. Sí. Ya vamos a compartir entonces una alabanza para todos. claro. Así que, Miguelito, gracias. No sé si la tiene Máster, que Dios te bendiga para escuchar esta alabanza con todos ustedes.